Oye, lo habíamos anunciado, está con nosotros Guido Velázquez. ¿Cómo está Guido? Hola, súper bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, pues también. contento. ¿Vieron mi puchero? Me estaban diciendo. Sí, que nos alegraste ayer con tu puchero. Sí, ¿estaba dónde? Estaba en... Estaba en el trabajo, los 5 minutos de recreo, de repente me meto a Facebook, no los puedo ver lamentablemente, ¿Tienes pero voy recreo? ahí siguiendo ¿Como ahí. con campanita? Claro, no, ahí toco, no, ahí me tomo de repente unos Sí, minutos está para Break time. un break, sí, Oye, para tomar un cafecito, no cafecito. sé. Ahí estaba el pucherito de Guido. Oh, Ese- pobrito. ¿La habías visto? Nos dio más pena, Guido. Pensamos Sí, que te había viste, pasado. es que no tenía café, entonces esa es mi cara también Tu cara de no hay café. de no hay café. Oye, hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante porque se habla mucho de esto, se le atribuye a distintas personas también. No, tú tienes Claro, complejo de Edipo o complejo de Electra. Claro. no, El de tipo hecho, más o sea, conocido quizás. sí, pues, es que son lo mismo la versión masculina y la Claro. femenina. Pero para hablar de complejo hay que partir hablando de qué son, porque incluso nosotros lo tenemos como un poco en el lenguaje coloquial, Claro, cuando o sea, dice, hay que quería tener- complejar. Acomplejado, Y así todo como eso. resentido. Sí, pues uno se va desvirtuando un poco el significado psicológico cuando uno lo empieza a utilizar como en el lenguaje coloquial. Complejo viene de dificultad, ¿no? No, viene de compuesto por muchas cosas. Claro. Para variar, es un Complejo término alimenticio. que incluyó Jung en su teoría y después lo agarra Freud. Y partió con un experimento que hacía Jung de asociación de palabras, en el que él, por ejemplo, le iba dando una lista de palabras a las personas y tenían que responder lo más rápido posible lo que se les viniera a la mente. Ya. Es algo similar a lo que hacía Freud, pero la diferencia es que Jung dijo, voy a medir también las reacciones cardíacas, por ejemplo, el tema fisiológico. pulso, lo fisiológico. Lo iba a llamar a los científicos. Y cuánto claro, más a los científicos, y cuánto se demora, porque Jung igual tenía el ala mucho más, como que le gustaban mucho los temas míticos, pero le gustaba también como hacer bien científico. Entonces, él se dio cuenta que las personas, de repente, por ejemplo, lo más básico, se demoraban en responder mucho más frente a ciertas palabras. Las distintas personas con distintos temas, por ejemplo, no sé, la típica como madre, y ahí, y no sabía qué responder, y se demoraba unos segundos más, o de repente muchos segundos más. Y ahí él empezó a explorar que por qué se daba esta reacción, que el cuerpo no era capaz de dar una respuesta espontánea rápida. Y él dijo, bueno, aquí lo que pasa es que el cuerpo toma una reacción como, digamos, como a la defensiva, se levanta como una especie de castillo Un muro. interno, un muro grande, y un muro como con una armadura y con todas las cosas, y se dio cuenta que efectivamente, claro, hay una especie como de persona que vive dentro de cada uno de nosotros, que tiene una característica así como molesta, por así decirlo, con el mundo. Ya. En el caso de Edipo, ¿cierto? Hace referencia al tema de la mitología en el que se enamora de su madre sin Sin saberlo. saber que era su madre. Sin saberlo en el Y al caso. final sabe y le voy a contar el final porque es lo mejor. Sácalos. Claro. La catarsis. Entonces, y sí, pues ya había y el conflicto con el padre y todo. Sí, porque lo leí en el colegio. Este no leyó Edipo ya, es muy tarde. Y bueno, y Electra es algo similar en el fondo, pero es lo mismo para el lado de como para las mujeres. Y este, por ejemplo, el amor a la figura contraria. Que al padre. Claro, por ejemplo, en el caso del complejo de Electra es como que la hija siente, o sea, como que es el complejo, esa personita que vive dentro de ella, como que busca la figura paterna, busca a su padre en todas las parejas que tiene. Esto de los científicos obviamente lo llevamos a lo práctico. Y esto sucede muy, pero muy comúnmente. Lo que pasa es que la gente no va a donde un especialista para que se lo reconozcan. Claro, Para que igual se lo- ya. Todos también- tenemos complejos, hay que partir por eso. Ah. Todos También lo tenemos otro es que se ha como mitificado, muchas veces se categoriza así como, tú tienes complejo de Edipo, entonces estás enamorado de tu mamá, como Claro, que se simplifique no. todo y no es así, No, digamos, no no, es es así, como que claro, esté no es enamorado de la así. mamá ni esté, digamos, incurriendo en ningún tipo de generación. No, pues claro, o sea, la idea que hay detrás de esto es que uno como que reconoce en la madre o en el padre un cierto grado de perfección, pero que quizás a nivel consciente, como que yo lo racionalizo y digo, no, si mi mamá o mi papá tienen defectos, pero este complejito que es esa persona inconsciente que vive adentro, a lo mejor sí lo ve como perfecto y lo busca afuera y busca como el reemplazo de la Claro, figura. Ese es el punto. Yo por eso te decía que era más recurrente de lo común, porque muchos, por ejemplo, varones, o ya, voy a poner el ejemplo nomás de varones, que buscan que su pareja esté representada en lo que para ellos es su mamá. Y el problema es cuando tienden a hacer orgullosos estas comparaciones con, es que mi mamá lo hace así, es que mi mamá esto. Y para ellos la vara o el patrón es la imagen de la mamá. Sí. Y ahí uno dice, "Pecado, tiene complejo". Claro, lo que pasa es que en realidad todos Claro, tenemos tiene un complejos y quizás más de uno. O sea, no solo porque aquí estamos hablando como los más típicos, los que se hablan más. Después vamos quizás la próxima semana a ver si podemos hablar de otros complejos también. Pero estos complejos, por supuesto, tienen grados
y tienen que ver de acuerdo obviamente a la madurez de la persona y a la capacidad psíquica que tiene de autoentenderse. Pero por eso mismo tienen grados. Todos tenemos un mínimo de Edipo y un mínimo de Electra. También es un poco natural que nosotros hayamos aprendido nuestras primeras imágenes, digamos, del sexo opuesto sean de los papás. También Es depende lógico, ¿no? finalmente de la formación que uno tenga, porque pueden haber personas que, por ejemplo, crecieron sin una figura paterna y es bastante difícil que, o sea, La adopten sin haberla tenido, digamos, no puede haber claro. no tienen un punto de comparación. Bueno, eso es interesante lo que tocaste, porque aquí hay igual es una especie de como, digamos, mito que se habla mucho esto de que de repente no hay figura paterna, no hay, o sea, cuando uno dice eso se refiere a que no había el papá biológico o un papá, digamos, presente. Una imagen paterna. Pero las imágenes paternas existen y las imágenes maternas existen independientes de si existe o no, porque nosotros, o sea, los niños no viven en una burbuja, no vivimos nosotros en una burbuja en la que no se relacionan con nadie. O sea, cuando se uno llenan a partir de otra cosa, de un amigo, se llenan exactamente. a partir de un profesor, Pongámonos en el caso de la mamá soltera, de siempre soltera, pero la mamá tiene amigos, el niño tiene tíos, por Claro. ejemplo, O o un ve profesor, claro. o ve un profesor, ve gente en la tele, entonces a lo mejor, claro, no es que tenga, él se va haciendo la imagen paterna de distintas a partir personas. de estímulo, Claro, más que de imágenes. más que de lo que tiene de una sola persona que está como 100% presente, a lo mejor de las varias que van estando esporádicamente presentes. Entonces la imagen paterna y la imagen materna se producen independiente de si existe o no el papá o la mamá. O sea, si no, el niño no podría tener identidad social en el fondo, porque no podría reinsertarse y no podría entender cuáles son los roles que cumple digamos, cada ser humano o qué es lo que él tiene como dentro de sí también. Entonces, es menos probable, por supuesto, que se produzca, por ejemplo, ya si es una niña, es menos probable que se produzca un complejo de Electra acentuado si es que no tiene el papá, digamos, presente, ¿ya? Y lo mismo en el caso contrario. Pero no quiere decir que las imágenes paternas Se exacerban o no en claro. algunos casos nomás. Bueno, ¿y esto le puede traer problemas a una persona? En el caso que dice Yusef, por supuesto. En el caso que dice Yusef, o peor aún, hay gente que efectivamente, sí yendo a un extremo, porque esto así como ya patologizándolo total, podría ser un cierto enamoramiento por la madre. O sea, eso puede llegar a suceder. Ya ese es como el extremo máximo de la cuestión, como idolatrar, o por ejemplo hay mucha gente que a lo mejor no es que la ame así como sentimientos realmente como, para decirlo así como incestuosos ni nada, pero es como que no se pueden despegar de la mamá y que ponen a la mamá primero que su vida personal o realizarse como persona en una vida de pareja. O sea, por Eso ejemplo, pasa. casos que se conocen, no sé, aquel hombre que se casa, que fue muy regalón de la mamá, muy regalón, y la mamá muy potetuda, afectuosa, qué sé yo. Entonces, Casi posesiva. casi posesiva. Entonces, el día de mañana este hombre, cito el ejemplo nada más, tiene una pareja que es muy cariñosa, pero no es tan cariñosa como la mamá. Entonces, muchas veces esas cosas no funcionan porque él tiene la mención de que tú no eres cariñosa. Y uno dice, pero ¿qué le pasa a este tipo? Si, o sea, ¿Qué más quiere? O sea, yo le entrego mi todo. Lo que pasa es que está midiendo según la vara de la mamá. Y ahí está el complejo. Claro, pero de hecho... No conoce a la persona, sino que la trata de poner en un molde. Pero como el complejo es de él y no es sobre la mamá, el complejo en el fondo es que él se siente hijo. Ese es el tema en el fondo. Él se siente hijo de la pareja. De hecho, No el ámbito de pareja. hay muchas parejas que efectivamente tienen ese problema. O sea, por poner un ejemplo así de celebridades, John Lennon, por ejemplo, trataba a Yoko Ono de mamá. Y John Lennon no tuvo una figura materna fuerte. O sea, su figura materna era una tía, él fue abandonado por su mamá, después perdió a su mamá muy joven. Y cuando encontró el amor de su vida, le decía mamá, y uno dice qué cosa más enferma. Pero tiene que ver con eso, con la necesidad de suplir esa falencia. Y ahí encontraste un excelente ejemplo de cómo no necesariamente que esté la mamá presente hace igual que exista este complejo. Y es claro, porque como que como digamos, en teoría se dice se constela, que quiere decir como que ahí levanto estas armaduras y me vuelvo una persona que no soy. Entonces de repente quizás ella le decía, ¿quieres más sopita? Y él, el complejo interno se le activaba y se sentía hijo. Hijo, claro. En ese momento. Quizás en otros momentos Porque del día recibía no. protección. Claro, que exactamente recibía protección o el trato que él como que asimilaba con lo que supuestamente una mamá le hubiese hecho a él. Porque a lo mejor otro podría ser como que constela este complejo, le aparece el complejo cuando la mamá lo trata mal. Entonces cuando la pareja también lo trata mal, vuelve a sentirse hijo. Oye, estos temas evidentemente son complejos,
complejos, son sí, una son suma de complicados. muchas cosas. Y bien, nosotros simplemente le damos una pincelada. Una Pero pinceladita, tengo sí. entendido que usted está trabajando con algunos talleres que son Sí. abiertos a que la gente pueda acceder a ellos. Sí, estoy con los talleres clásicos de visión arquetípica que son de la simbología de las cartas del tarot y este comienza el próximo sábado, el 24, y son dos clases, el sábado 24 y el sábado 31, o sea, son 16 horas en total. Y el horario es de las 10 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde y quedan solo 3 cupos. Queda poquito. Solo 3 cupos, sí. Y de Bien, hecho hay le ha ido gente bien. como... Sí, es que en general estos eran talleres que un poco yo les digo como de arrastre, que es como que la gente que no alcanza los anteriores me van dejando los datos y ellos son los primeros que se inscriben. Pero Claro. todavía quedan la posibilidad de 3 o hasta... Pero me estaba acordando que puede que queden hasta 2 nomás, porque en la mañana me estaban enviando un correo y los valores son, si pagan en adelantado vale 50.000 pesos el taller y 30.000 para estudiantes. Incluye todo, ¿ah? O sea, no es necesario llevar nada más que un lápiz y la voluntad. nomás. Exactamente. Así que Excelente. Muy con bien. todo. Oiga, Que le Guido, vaya muy bien, Guido. Ya cuídense. pues, nos vemos entonces la otra semana probablemente para hablar de unos complejos más interesantes que son el de superioridad y inferioridad, que los tienen que haber escuchado también. Sí, pues, muy ahí bien, tiene un muy complejo de típico. superioridad. Eso, Arrogante. Y el de inferioridad, minimí. y ahí, pero vamos a descubrir algo interesante sobre el de superioridad. ¿Por qué eso? ¿Qué es más ¿De dónde viene? interesante. Dicen, esto lo dejo como anclado. Dicen que la gente que tiene un complejo de superioridad es porque en el fondo tienen un complejo de inferioridad. Sí, Y el de exactamente. inferioridad. Ya, pero que la Ah, otra pero es semana. que bueno, Tenemos que dejar tema para la próxima Ya, semana. la próxima semana, Guido, cuídese. Ya, bueno, vemos. que Oye, estén bien. bueno.